Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. Posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente y perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos. Colocamos los pulgares desde lateral en el antebrazo. Los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial. Transversal del grupo de flexores. La posición del paciente es en decúbito supino, la posición del brazo en abducción, supinación y extensión dorsal. La posición de las manos, los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia cubital. Transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. Posición del brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión de codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos hacen de contraapoyo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Transversal del músculo tríceps braquial. El paciente está en posición de decúbito supino. La posición del brazo está en flexión de hombro y flexión de codo. El brazo se debe de apoyar sobre cojines o sobre la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. El paciente está en posición de decúbito lateral. Posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Los pulgares se sitúan desde el dorsal por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirve de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento hacia craneal y ventral, discurriendo transversalmente el recorrido de las fibras. Estiramiento transversal del músculo infraespinoso. El paciente está en posición de decúbito prono, la posición del brazo en aducción y flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla. El terapeuta de pie se sitúa del lado contrario. La posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan unas sobre otros imitando la dirección de las fibras musculares. El estiramiento por medio de un movimiento de golpeteo hacia caudal transversalmente al transcurso de las fibras. Pectoral mayor. Posición inicial. El paciente está en posición de decúbito supino. Posición del brazo en rotación externa y aducción variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos.
Los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial y el resto de los dedos se sitúa en la parte anterior del hueco axilar, sirviendo de contraapoyo. Estiramiento hacia laterocaudal transversalmente el transcurso de las fibras. Del músculo pectoral menor. El paciente está en posición de cúbito supino, la posición del brazo en ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se sitúe de pie en el lado contrario. En la posición de las manos, colocar los dedos de ambas manos estirados unos sobre otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares, distalmente a la apófisis coracoides. Estiramos las fibras empujándolas hacia el lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. De los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Posición inicial. El paciente está en posición de decúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical e inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior, empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio, empujando hacia dorsal. Sal del músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino. Posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro, se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificando hacia dorsal, transversalmente al transcurso de las fibras. Transversal del músculo esternocleidomastoideo. El paciente en posición de cúbito supino. La posición de la columna vertebral en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario, algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Los pulgares se colocan desde ventral medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificado hacia dorsolateral transversalmente al transcurso de las fibras. Sal de los músculos cortos de la nuca. Posición inicial. El paciente está en posición de decúbito prono. El cabezal de la camilla se baja. El terapeuta se sitúa de pie lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial, lateralmente en el occipucio y la apófisis espinosa de C2. Estiramiento. Hacia lateral, caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Del músculo trapecio, porción descendente. El paciente en posición de cúbito prono, el cabezal de la camilla se encuentra bajado y la cabeza en posición media. La columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado del tratamiento. Para fijar el hombro se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Los pulgares desde dorsal en oposición al resto de los dedos.
Estiramiento hacia craneal y ventral, transversalmente al transcurso de las fibras. Transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito lateral y apoyando la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de abajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión, rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa de pie delante del paciente. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en posición a los pulgares. Estiramiento hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Transversal del músculo recto del abdomen. El paciente en posición de cúbito supino, la columna vertebral está colocada en lordosis y los brazos en máxima anteversión. Colocar los pulgares y eminencias tenares de ambas manos junto a la vaina del recto. Estiramiento hacia lateral. Transversal de los músculos oblicuo interno y externo del abdomen. El paciente se acuesta en decúbito supino con las piernas estiradas y abducidas y el tronco en extensión. La columna está colocada en lordosis y los brazos en máxima antepulsión. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los dedos extendidos se colocan transversalmente al transcurso de las fibras musculares, caudalmente al arco costal, oblicuo externo y cranealmente respecto al ligamento inguinal oblicuo interno. Estiramiento hacia laterocaudal y hacia laterocraneal. Transversal del músculo cuadrado lumbar. El paciente en decúbito lateral, su tronco se coloca en inclinación lateral con el músculo afectado hacia arriba. El terapeuta está de pie delante o detrás del paciente. El brazo superior del paciente está colocado en antepulsión máxima y la pierna inferior flexionada y la superior en extensión. La mano caudal del terapeuta fija la pelvis hacia caudal y la mano craneal se coloca con la eminencia tenar sobre el músculo, desde lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento hacia medial. Del músculo dorsal largo. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito prono. Los brazos cuelgan al lado de la camilla. Posición de las manos. Las manos del terapeuta están colocadas una junto a la otra en el mismo lado, sobre el músculo dorsal largo. Estiramiento. Cambiando de ritmo, llevando a cabo un estiramiento lateral. Del músculo dorsal largo, variante. Posición de cúbito lateral. Colocar el segmento tratar en inclinación lateral. El lado situado arriba es el que es estirado. Colocar los dedos de ambas manos planos desde medial en el músculo para la fijación de la inclinación lateral. Colocar los dos antebrazos en el tórax y la pelvis. Estiramiento hacia lateral.
Del músculo piramidal de la pelvis. Posición inicial. Posición de decúbito lateral, con la pierna a tratar situada hacia arriba en flexión de cadera. Posición de las manos. Colocar los dedos extendidos siguiendo la dirección de las fibras musculares. Estiramiento hacia medial. Transversal del músculo glúteo mayor. Posición inicial. Posición de cúbito lateral con las piernas situadas abajo en extensión de la cadera. La pierna que va a ser el objeto de tratamiento se sitúa arriba en flexión de cadera y aducción. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares sobre el músculo, transversales al transcurso de las fibras desde lateral. Los dedos sirven de apoyo de los pulgares. Estiramiento hacia medial. El músculo psoas ilíaco. Posición inicial. Posición de decúbito supino con la pierna colocada en ligera flexión de cadera. Posición de las manos. Músculo ilíaco. Borde cubital de la mano en la fosa ilíaca. Las manos se sitúan una sobre otra. Músculo psoas. Borde cubital de la mano lateralmente respecto al músculo recto del abdomen, mitad caudal. Colocar las manos una sobre otra, hacer una buena presa. Estiramiento. Músculo ilíaco. Hacer el movimiento como si la mano fuera una pala, desde ventrolateral hacia medial. Músculo psoas hacia medial. Músculo recto femoral. Posición inicial. Posición de decúbito supino, con la pierna colocada en ligera flexión de cadera sobre la rodilla del terapeuta. Este está situado al lado, con una rodilla sobre el banco de tratamiento. Posición de las manos. Colocar los dedos en la dirección de las fibras musculares entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. Las manos se colocan una sobre la otra. Estiramiento hacia medial o lateral. El músculo cuádriceps. Posición inicial. Posición de decúbito supino con la pierna colgando. El terapeuta está sentado al lado. Posición de las manos. Tanto los pulgares y las eminencias tenares como el resto de los dedos de ambas manos agarran una parte del vientre muscular, variando la presa en función del tamaño de esta carga. Estiramiento hacia medial o lateral. De los músculos isquiotibiales. Posición inicial. Posición de decúbito lateral, con la pierna que se va a estirar situada abajo, en flexión de cadera y ligera flexión de rodilla. El terapeuta de pie en la zona lateral mantiene la posición de la rodilla por medio de su propia pierna. Posición de las manos. Ambas manos están situadas transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento. Presionando con las eminencias tenares hacia lateral y empujando con el resto de los dedos hacia medial. De los aductores. Posición inicial. El paciente se encuentra en posición de decúbito supino y lateralmente a él está situado de pie el terapeuta. Posición de las manos. Mano caudal del terapeuta. Fija el muslo en abducción. Mano craneal. Colocar la eminencia tenar transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento hacia dorsal. Del músculo tensor de la fascia lata. Posición inicial. Posición de decúbito supino. La pierna a estirar está en extensión y aducción y la otra pierna está cruzada por encima. El terapeuta se sitúa en el lado contrario. Posición de las manos. La mano caudal del terapeuta fija la pierna en aducción. La mano craneal
Coloca la eminencia tenar desde ventral sobre el muslo. Estiramiento hacia dorsolateral. Transversal del músculo gastrocnemiano. Posición inicial. Posición de decúbito prono con el pie colgando en posición neutra. Posición de las manos. Sujetar el vientre del músculo entre el pulgar, la eminencia tenar del pulgar y los demás dedos de ambas manos. Estiramiento hacia lateral o medial. Del músculo tibial anterior. Posición inicial. El paciente se encuentra en posición de decúbito supino. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos lateralmente a la tibia. Colocar el resto de los dedos como contraapoyo a los pulgares desde lateral en el músculo. Estiramiento hacia lateral.